Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a Tomás Corosek, jugador de hockey sobre patines del Club Braga de Portugal. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonza, querido? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, nosotros nos conocemos de la escuela primaria, hace muchísimo que no nos veíamos y bueno, hoy tocó para la entrevista del canal. Ya hace como 10 años que no nos vemos, ¿no? Un montón. Sí, ya perdí la cuenta, que con todo esto desde que me vine acá, mirá, ya pasan los años y no sé, yo siento que salí del colegio ayer. Bueno, me acuerdo que tenías 10, 12 años y siempre destacabas en todos los deportes, en fútbol, en tenis. Vamos a los que vamos a ir a ser mejor, jugamos, no sé, a Ah, un deporte que pará. inventamos, ir a ser mejor. Y bueno, se ve que en el hockey también eras el mejor. Nada, nada, nada. Siempre me gustó mucho el deporte, o sea, en general. Me ha pasado mismo, bueno, me preguntaban de chico qué quería ser de grande, yo no tenía ni idea. Daba tres respuestas. Decía que quería ser basurero, porque los veía correr y tirando las bolsas de basura. Decía que quería ser taxista porque me gustaba conducir. Eh, y bueno, y la otra era que quería ser deportista. Yo fantaseaba así un poco con eso. Bueno, hoy en día más o menos voy por ese lado. Así que sí, sí, igual siempre me gustó mucho el deporte en general, o sea, todo tipo de deporte y bueno, acá estoy. Bueno, muchos chicos, de chicos, sobre todo acá en Argentina, se inclinaron por deportes tradicionales, tales como el fútbol, el tenis, el básquet. Pero vos siempre te apasionó mucho el hockey. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este deporte que tal vez acá en Argentina no es tan popular? Mirá, yo hasta bueno, no recuerdo ahora bien exactamente, pero yo estuve haciendo a la par fútbol y hockey durante mucho tiempo, bueno, desde chico. Intentaba combinar las dos cosas hasta que, bueno, llegó un momento en el que por ahí me tenía que inclinar más por uno de los dos. Llegué hasta hacer tenis también, los tres deportes al mismo tiempo, era una locura. Pero claro, hay un momento en el que si te querés dedicar en serio a uno, bueno, obviamente no puedes estar yendo de un lado a otro, temas de lesiones, por tema de tiempo, eh, bueno, por todo. Y bueno, fue justo, no sé, bueno, en un momento me terminé inclinando por el hockey, no sé exactamente por qué, no sabría decirte por qué, fue una decisión ahí más en el momento. Y bueno, sí, muchas veces pensé también, se me viene a la cabeza de que cuando jugaba más al fútbol, uy, si me hubiera dedicado más al fútbol. Este, pero nada, la verdad que me incliné por esto. Siempre me gustó, desde que lo vi, yo siempre, bueno, de chiquito, yo patinaba mucho sobre roller. Fue así que aprendí, o sea, y arranqué a jugar al hockey con 8 9 años, que es tarde para la modalidad. Eh, la mayoría, por un tema del patín, la gente, no sé, arrancan con 4 años, 3 4 años, a patinar. Y bueno, yo entrar con esa edad, eh, eh, obviamente al principio era muy difícil. Ahí lo fui agarrando rápido porque ya lo tenía, pero bueno, después combinás todo, el dominio del palo y la bocha, junto con el patín. Ya va a ser muchas cosas, y bueno, es por eso que lo hacen por ahí también un deporte muy complejo. Este, pero bueno, si te digo la verdad, yo cuando pasé, estaba yendo a ver a mi hermana que jugaba al vóley en Huracán, pasamos, pasamos por la pista de hockey y dije, "Oh, me quiero poner los patines." Y fue así, bueno, de que me subí a los patines, no me bajé más. Eh, y yo creo que un poco por ese lado fue que me terminé después inclinando por eso. Si bien siempre me gustó, a ver, el fútbol no me deja de gustar. Hoy en día, así para jugar un partidito y estoy, ¿entendés? Siempre estoy para eso.
Eh, pero bueno, es lo que tocó y bueno, lo que decidí en su momento y que bueno, lo llevo hasta hoy en día. ¿Y a qué edad tomaste esta decisión de dedicarte 100% al hockey? Eh, a ver, 100%, yo creo que fue más por cerca de los 17 años. Eh, bueno, por diferentes experiencias que fui viviendo por ahí en el hockey, no sé, diferentes campeonatos, entrenadores, situaciones que íbamos viviendo, eh, que bueno, que cada vez te demandaba más tiempo. O sea, si uno quería por ahí, no sé, apuntar a ganar cosas grandes, títulos, y querer siempre un poquito más, bueno, obviamente uno tiene que dejar otras cosas atrás y bueno, para dedicarle el 100% o todo lo que se pueda a una cosa, obviamente después las posibilidades de tener éxito van a ser, van a ser más grandes. Bueno, a mí un poco lo que me inclinó siempre fue eso, siempre fue el querer un poco más. Eh, y bueno, y fue por eso también la decisión de venir a jugar acá a Portugal. Bien, ya vamos a llegar a eso. Pero volviendo a tu etapa, digamos, formativa, ¿te acordás cómo era el contexto a nivel formativo en hockey? Es decir, había mucha presión. ¿Cómo era esos primeros campeonatos formativos? Mira, bueno, eso un poco depende de cada uno, el tema de la presión y depende también del entrenador que te toca, ¿no? Yo obviamente, bueno, pasé por muchos entrenadores y te digo, de todos los estilos, por ahí tenés uno que te caga pedo, que le llegas a tener miedo. Y bueno, pero eso también después está en cómo se lo toma cada uno. Hay algunos que lo pueden cagar a pedos y le da igual, otro que lo cagan a pedos y dice, uy, eh, no quiero volver más. Hay gente que deja, ¿entendés? Por esas cosas. Bueno, yo creo que va un poco por ahí, un poco por el entrenador y un poco de cada uno, de lo que quiere cada uno. Yo he tenido momentos que por ahí me jugaba más la presión, creo que a todo deportista le pasa eso. Eh, pero bueno, son momentos y también uno, a medida que va pasando el tiempo y va creciendo, eh, bueno, va aprendiendo de todo eso y lo empezás a manejar de otra forma. Claro, bueno, y después de la etapa formativa te tocó debutar en primera. ¿Te acordás contra quién fue? ¿Qué edad tenías? ¿Tenés algún recuerdo que no puedas sacarte de la memoria de ese momento? Me matás, me matás porque, bueno, qué sé yo recuerdo, no de primera, pero recuerdo de, claro, cuando entrabas a una categoría más grande, eh, bueno, estaba el tema del bautismo, ¿viste? Que aparecí en el colegio con después todo rapado, con la cabeza hecho cualquier cosa. Bueno, nada, esos momentos sí me acuerdo, no fue en primera división. Después en primera también me volvieron a cortar el pelo, creo que fue. Claro, pasé dos veces por eso. Me acuerdo, creo que me acuerdo más de esos momentos, de cuándo fue el momento exacto en el que debuté eh, en primera. Nada, no sabría decirte en este momento contra qué equipo y eso, porque bueno, nada, uno a veces, eh, bueno, justo te meten por ahí 2 minutos, 3 minutos, igual y vas Claro. entrando poco, qué sé yo hoy en día no me acuerdo exactamente, no, la verdad que no me ¿Y te acuerdo. acordás de algún clásico contra San Lorenzo? Uf, un montón, un montón. Siempre fue lindo jugar contra San Lorenzo. Yo siendo de San Lorenzo, ¿no? Este, de fútbol. Eh, pero bueno, nada, siempre estaba esa pica entre Huracán San Lorenzo y nada,
siempre fue hermoso jugar esos partidos. A veces, obviamente, ¿no? Cuando uno gana es una cosa, ahora cuando pierde este también es terrible, bueno, es lo que tiene. Bueno, en Huracán también en la primera llegaste a ser capitán. No, en la primera no. Yo llegué a ser capitán en los juniors, que es la categoría, bueno, sí, anterior, está reserva también, pero en los juniors llegué a ser capitán. La verdad, un grupo excelente. Y bueno, que hasta pudimos llegar a ser campeones y nada, la verdad que tengo muy lindos recuerdos de esos campeonatos. Que bueno, nada, ¿Y también, te también acordás de alguna se aprende un montón arenga? de eso. ¿Te acordás de una arenga previo a un partido definitorio como capitán? ¿O cómo era vos como capitán? Ya, yo en el momento, la verdad te digo, pensar lo que vas a decir, nunca decís eso, ¿viste? Después en el momento decís otra cosa. Capaz que pensás, che, voy a decir esto, y después decís otra cosa. Por eso siempre cuando, por lo menos en hockey, bueno, mismo cuando hacíamos las charlas estas antes de entrar a la cancha, yo decía lo que me salía en el momento. Y era la mejor forma de transmitirlo y a su vez sentís que a la gente le llega más eso. Cuando uno dice lo que siente en el momento, así, viste, 100% natural, es cuando más llega. Porque si no uno piensa, che, tengo que decir, viste, eso de, bueno, vamos con todo, no sé qué. Y por ahí al otro no le llega porque bueno, depende de la situación. Y eh, bueno, eso también, al haber vivido como capitán eso, eh, también, bueno, me sirvió para aprender todas estas cosas bueno, de ver lo que le va pasando al otro, eh, y es lo que tiene de ser un deporte en equipo, ¿entendés? Acá no estás jugando al tenis, acá vos podés estar muy bien, pero si el otro está mal, eh, por ahí después no va a dar y terminan los dos mal, o el que está bien puede contagiar al que está mal, y esa es la parte linda del, del deporte en equipo, me parece. Eh, Bueno, y llegamos a 2018, vamos de forma cronológica. 2018 te llega el llamado para jugar los Juegos Panamericanos representando al país. ¿Te acordás? Veo que no sos tan memorioso, pero bueno, te lo tengo que preguntar igual. pero sí, 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 ya sé por dónde ¿Te vas. Sí. acordás el momento? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo fue ese momento? Eh, sí, no le digo más, no le digo más. Me lo decís y se me pone la piel de gallina, no es lo que te digo. Eh, yo la verdad que no, bueno, tenía ciertas dudas si estaba la posibilidad o no. Yo la verdad que venía entrenando a full, venía dándolo todo, pero bueno, obviamente, cuando estás en la preconvocatoria, eh, hay muchos jugadores y muchas posibilidades. Y bueno, yo estaba por ahí, yo ya había pasado por un momento de una preselección, por ahí en la que en la última instancia no ser convocado. Entonces, bueno, también intentar llevarlo con calma eso, ¿no? Sin muchas expectativas. Y nada, te digo la verdad, cuando me llamaron, el que me avisó este, fue Julián, bueno, no importa nada, eh, el tío de uno de los que juega conmigo, que jugó conmigo, que siempre estuvo ligado al club y bueno, que siempre tuve una excelente relación. Eh, y me llama así con suspenso y nada, cuando me da la noticia, dije, nada, me está mintiendo, pero ya con angustia, ¿viste? Y no lo podía creer, eh, este, bajé, la vi, yo estaba con el teléfono acá en la oreja, y estaba mamá y le dije, y me largué a llorar, ¿no? No podía contener las lágrimas porque, bueno, es algo que, qué sé yo, cuando uno viene trabajando mucho para algo, eh,
bueno, y ver eso y ese momento, no, la verdad que te digo, fue inexplicable, es un momento que lo tengo grabado en la cabeza. eh, y bueno, nada, y después el momento que siguió después, cuando llega mi papá, que también nada, entró al cuarto y también nada, estábamos los dos como locos. Así que nada, eso fue increíble, fue increíble. Bueno, después está el viaje, está el primer partido, está entrar al vestuario, ver la camiseta argentina y ver que tiene tu apellido. Hermoso, hermoso. Nada, nada, también, bueno, son todas cosas que bueno, vas viviendo momentos, ¿viste? Uno atrás del otro, en el que, bueno, vas cayendo de a poco, no caes, la verdad es que en el momento, bueno, no caes y bueno, y después está otra cosa, todo muy lindo, pero después tenés que ir jugando partido a partido y ¿no? Entonces, bueno, es un poco eh, aprovechar esos momentos, pero bueno, después bajar las revoluciones y encararlo como, bueno, con seriedad, con concentración, que bueno, que eso a veces, viste, las emociones y todo te pueden jugar en contra. Claro, Entonces, encima antes del partido suena el himno argentino. sí, 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 sí. Nada, la verdad, eso es, qué sé yo, o sea, representar a la selección es lo más lindo que le puede tocar a un jugador. Eh, no sé, bueno, cada uno tiene sus, sus preferencias, pero bueno, me parece que es algo hermoso poder representar a la selección. Bueno, y en ese Panamericano jugaste 4 partidos y metiste 4 goles. Eh, sí, bueno, no recuerdo ahora bien cómo fue exactamente, pero bueno, sí, puede ser. Este, sí, sí, no recuerdo exactamente de eso en cuanto a goles, estadísticas, eso no te Bueno, podría yo decir. tengo las estadísticas. 4 partidos, 4 goles. Impresionante. Bueno, bien. Bueno, y lo mejor de todo es coronarlo siendo campeón. Y eso me parece que ese es el objetivo que se busca, más allá de después de los goles individuales, ¿no? Eso, obviamente todo suma, pero lo que quiere el equipo es el título, ¿entendés? Así que bueno, nada, eso, poder coronarlo así, nada, me parece que fue un cierre de año excelente, porque encima, bueno, fue el torneo que fue ahí a final de año, y poder cerrarlo así, bueno, obviamente es inexplicable. Bueno, después te tocó volver a Huracán, estar medio año y te Sí. llegó la posibilidad de emigrar hacia Portugal, a a donde estás ahora, pero hacia el Marinense, un equipo que en ese momento estaba en la segunda división de Portugal. Sí, 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 yo, bueno, ese año, bueno, con toda esa experiencia y demás, yo ya, no te digo que ya pensaba la posibilidad de jugar afuera, bueno, no sé, por ahí lo veía como algo más lejano, eh, pero, pero sí, bueno, venía con mucha motivación y con ambición de más y de ganar, eh, de ganar títulos de todo lo que se pueda, bueno, con Huracán, me acuerdo en su momento arrancamos la liga, nos fue bien, pudimos clasificar. Bueno, se fue dando todo y bueno, llegó julio, junio por ahí, y yo dije, bueno, hablando con mis viejos, dije, quiero probar la experiencia, quiero mandarme. Y bueno, y viendo qué posibilidades había, no. Realmente es difícil, la verdad que es difícil el contacto al principio porque de acá, o sea, si bien van jugadores, por ahí se llevan más jugadores de San Juan, de Mendoza. eh, entonces, bueno, nada, es más al principio de establecer el contacto. Este, y bueno, nada, bueno, empecé a moverme, y cuando vi que se iba a dar la posibilidad, bueno, me tiré un piletazo sin saber mucho.
La verdad es que el club, que era Marinense, también se estaba tirando de alguna forma un piletazo, eh, porque no hay mucha manera de ver, ¿viste? Qué sé yo, de conocer por ahí a los jugadores que están en otro continente, ¿entendés? No es como el fútbol, que, bueno, vos estás siempre viendo por la tele de un lado o del otro. Y bueno, y así fue, mandé me mandé el piletazo y bueno, sí, la verdad que arrancó este, mejor de lo que esperaban. Por el lado del club, yo la verdad es que iba sin mucha idea de la situación, de a dónde estaba yendo, de cuáles eran los objetivos, todo, pero bueno, yo sabía una cosa, que era, quería ir por todos. Pero bueno, nada, después cuestión, arranca la pretemporada, grupo excelente, de muchos jugadores nuevos, éramos muchos extranjeros, había un argentino también, Juan. Eh, y bueno, y arrancó la pretemporada, arrancaron los primeros partidos y Claro, bueno, y perdón, antes de llegar a eso, ¿cómo fue tu adaptación al nuevo país? No sé si viajaste solo o con tu familia, ¿sabías portugués? ¿Cómo fueron esas primeras semanas, primeros meses allá? no tenía ni idea de portugués. Eh, nada, mirá, fue en agosto, justo coincidió, nosotros fuimos, era el cumpleaños de mi hermana más chica, cumplía 15 y justo hicimos un viaje a Disney, eh, con mi hermana y mis papás, que fue increíble. Y bueno, yo de ahí de ahí de Estados Unidos me fui directo para Portugal, solo. Ahí solo, y bueno, y a ver qué pasaba. Bueno, llego ahí, yo vivía. Cuando llego iba a vivir con un argentino que era Juan, que era de Mendoza, y un español, Carlos Cantó. Eh, y bueno, nada, al principio obviamente cuesta por ahí la adaptación en cuanto al idioma, además, pero sí ayudó mucho bueno, en una ciudad chica, y la gente muy cercana, o sea, nos recibieron muy bien, muy atentos, si necesitas algo, y bueno, y eso hizo también todo más fácil. Si bien el estar lejos de la familia, de amigos, es complicado, pero, pero bueno, teniendo eso por detrás ayuda muchísimo. eh, y bueno, hizo que sea todo más fácil. Después sí, yo la verdad que me la intenté rebuscar con el tema del idioma, con aplicaciones de celular, comprando un libro en portugués, hablando con las personas. Bueno, y Claro, bueno, lo mismo para el entrenador que era portugués, me imagino, ¿cómo hacía para decirte algo? Vos no entendías nada, me imagino, ¿cómo era eso? bueno, mira, por ahí uno teniendo ya idea habiendo jugado al hockey tanto tiempo, cuando te dicen algunas indicaciones, más o menos con los dedos y demás, con señas, entendés. Ahora sí me pasaba, hay un montón de cosas que no entendía nada, entonces te quedas esperando, bueno, y ahora a ver, y ves qué hacen los otros, y te sumás, ¿entendés? Te sumás a lo que hacen los otros. Claro, Eh, pero bueno, sí, sí, obviamente al principio cuesta más, pero después con el tiempo es algo que, no sé, cuando uno quiere algo de verdad, te lo terminás rebuscando para que se dé, ¿no? Para hacerlo funcionar. Y claro. bueno, Bueno, y así fue. Eh, sí, no, perdón, porque decime, tenemos decime. delay, entonces medio como que a veces nos pisamos, es por eso. Eh, Dale. ¿Qué te iba a preguntar? Pasó mitad de temporada, 2020, y Sí, arranca la pandemia. Vos viviendo en un país extranjero, sin familia, conociendo gente que, bueno, la conocí hace medio año con tu compañero de equipo. ¿Cómo fue atravesar una pandemia en el extranjero? Podríamos ir solo, es decir, solo, sin familia, sí con gente cercana del club. ¿Cómo fue pasar ese momento tan particular solo en el extranjero?
Mira, no te voy a mentir, fue muy duro, pero también eh, al mismo tiempo me parece que, ahora mismo yo estando allá por ahí, pero bueno, acá ahí en Argentina también se vivía una situación de que, bueno, estaban todos encerrados. Sí, es verdad, ¿no? Uno está con la familia y es distinto, pero creo que en ningún lado hizo bien esto del encierro. A mí me agarró estando allá, obviamente fue durísimo, fue algo que impensado. Imagínate, primera experiencia afuera y viene a agarrar una pandemia. En la vida se me hubiese pasado por la cabeza. Eh, y además lo que pasaba era que uno no sabía cuánto tiempo iba a cuánto tiempo iba a durar. Claro. A mí justo me toca en un momento en el que mi familia llegó a visitarme y se tuvieron que volver antes porque cerraban los aeropuertos. Y con suerte se pudieron llegar a ir, porque si no se iban a quedar varados acá. Y sí, está bien, iban a estar conmigo, pero iba a ser un problema, económicamente. Económicamente y la situación no poder volver. Este, Así que bueno, nada, nosotros nos agarró, bueno, yo estaba con mi familia, íbamos recorriendo diferentes lugares y íbamos escuchando que todo esto era nuevo y bueno, nada, fuimos escuchando todas estas cosas, iban cerrando diferentes lugares y bueno, hasta que llegó un momento ellos se pegaron la vuelta, yo me quedé acá y bueno, sí, de a poquito fueron cerrando todo, básicamente. Eh, Y en ese yo- tiempo, al ser un deportista de alto rendimiento, eh, ¿cómo fueron esos primeros meses? ¿Entrenaste en tu casa? A medida que fueron abriendo un poco, ¿pudiste volver al club? ¿Cómo fueron Mira, esos meses en cuanto a lo físico? nosotros hacíamos entrenamientos por Zoom cada uno desde su casa. Pero ¿qué pasa? Nosotros jugamos al hockey. ¿Entendés? Hacer entrenamiento físico solamente. eh, sí, está bien, obviamente, es mejor que nada. Pero claro, uno necesitaba ponerse los patines. Yo te digo la verdad, como a mí por suerte era una ciudad muy chica, nosotros teníamos acceso al club y nos mandábamos medio de infragante. No sé si lo puedo decir esto por acá, pero no sé si ahora después me van a venir a buscar. Pero nos mandábamos, sí, sí, yo intentaba mandarme, ponerme los patines por lo menos, ¿entendés? Para no perder, eh, nada, para no perder tanto el tacto con la bocha, con los patines, que se siente mucho, eso después pasado un tiempo se siente mucho. Y bueno, yo lo que hacía también aparte era salir, a mí no me gustaba quedarme encerrado. Entonces, como si te dejaban hacer ejercicio, te dejaban salir para hacer ejercicio. Entonces yo agarraba la bicicleta y me iba a la mierda. Eh, Nada, ahí teníamos la playa cerca, más o menos cerca, 10 kilómetros. Eh, sí, y nada, bueno, generalmente me iba con la bicicleta, y si no salíamos mucho a correr ahí con los dos chicos que vivíamos ahí en la casa. Y era la forma de pasarlo. Yo aproveché, también aproveché eh, a hacer materias de la facultad. Para eso sí me sirvió, porque dejaban rendir exámenes virtuales, que no se puede normalmente. Y bueno, por eso sí, sí me sirvió a mí para poder enganchar algunas materias. Así que también Dale. estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Mira, yo estoy con licenciatura de administración ahí en la UBA. Y bueno, nada, cuando me vine acá, no me acuerdo exactamente cuántas materias me faltaban todavía bastantes. Bueno, con todo esto del COVID que pude avanzar y meter algunas materias más, y después entre que las veces que volví para Argentina, eh, lo volví a un mes o 2 meses y me anotaban una materia intensiva. Eh, y bueno, y así pude ir avanzando. Bueno, hoy en día me quedan todavía cuatro materias pendientes, más la tesis, eh, para terminar ahí la carrera. Bueno, es algo que lo tengo ahí y no sé cuándo lo voy a poder terminar.
Bueno, pero por lo menos es importante que más allá del deporte también te estás profesionalizando de otro lado también. Sí, sí, sí. Sí, más, bueno, es un deporte como el hockey que es muy difícil que puedas vivir de esto toda tu vida. O sea, en el sentido, bueno, ya de por sí el deporte hasta los 40 suponete, si uno se mantiene físicamente. Eh, pero, pero sí, el hockey no da tanto como para, bueno, dedicarte solo a eso y después hay un momento que se termina y la vida sigue y, y bueno, y hay que estar, o sea, hay que estar preparado en realidad. Y hoy en día, como jugador de primera división en Portugal, que es la mejor liga del mundo, ¿podés vivir del hockey? Sí, pero bueno, mira, hoy en día la mayoría, eh, te puedo decir que una gran mayoría me parece que también trabaja. O sea, mismo que gane el hockey, hay muchos que igualmente trabajan eh, porque o no les alcanza o tienen familias o bueno, quieren vivir más cómodos porque en realidad, eh, bueno, económicamente sí, vos tenés por ahí más los cuatro o cinco clubes más grandes de acá de Portugal, por ahí con un presupuesto mayor, con unas mejores condiciones. eh, pero bueno, después se hace muy complicado. Depende de la situación. La verdad, depende de los clubes, las condiciones de cada uno. Obviamente no. O sea, en un mismo equipo vos podés tener diferentes condiciones, o sea, jugadores que ganan más, jugadores que ganan menos. Eh, pero bueno, sí, no te permite por ahí, qué sé yo, dedicarte plenamente, vivir solo de eso. No sé, me parece que lo puedes por ahí hacer algunos años. Y bueno, y después depende, ¿no? Obviamente, si estás en un club grande, ¿no? Va un poco por ahí. Claro, bueno, y una pregunta que me quedó pendiente. Pasaste de Marinense, que bueno, ganaste el campeonato en esa temporada que se interrumpió en la mitad por el COVID. Una temporada Mm. rarísima. Sí, sí, a ver, estábamos primeros, pasa lo del COVID. O sea, bueno, estábamos con todo para subir, que en definitiva terminó, bueno, no sé si era. O sea, por ahí no es lo que la gente esperaba, que bueno, que las cosas anden tan bien, porque, como te dije, había un equipo con mucha gente nueva y ¿viste? No se sabía muy bien lo que podía pasar. Y bueno, la verdad nos encontramos con que las cosas iban saliendo bien, estábamos primeros, eh, la cosa estaba bien encaminada y bueno, y pasó lo del COVID. Eh, que al principio, bueno, que a ver si se retoma, que no, que sí, que no. Bueno, cuestión se dio por terminado. Después se jugó una liguilla que era de 6 equipos, eh, con los tres últimos de la primera división y los tres primeros de la segunda. Eh, y bueno, y era así, los que terminaban eran todos contra todos a un partido. Y bueno, los tres primeros se quedaban en primera división y los otros iban para segunda. Eso se jugaba en 2 semanas, así que imagínate lo que fue eso. Eh, Nosotros tuvimos, bueno, se incorporaron jugadores, se fueron otros, algo bastante, bastante raro para definir algo así en 2 semanas, cuando por ahí vos venías de un campeonato en el que nosotros estábamos primero. Bueno, después se terminó dando que no quedamos entre los tres primeros de la liguilla no sé si por 1 o 2 puntos, no recuerdo bien. Y eso fue.
nada, fue muy duro. En su momento fue, imagínate, toda la gente estaba con la cabeza en subir eh, y encontrarte con que no, con que bueno, ibas a estar otro año más en segunda división. Eh, Al principio fue muy difícil, pero bueno, nada, después pudimos hacerlo. El año que siguió lo pudimos hacer. Este, creo que no perdimos ningún partido. Así que, nada, bueno, eh, las cosas se terminaron dando bien. También hubo altibajos y todo, pero teníamos un muy buen plantel como para segunda división y bueno, y se dio y pudimos subir finalmente. Bueno, ascendieron y pegaste otro salto más, que fue otro cambio de club, que es donde estás hoy en día, el Braga. ¿Cómo fue el cambio de ciudad, el cambio de equipo, cómo cambio de técnico también? ¿Cómo fue todo este cambio grande también, me imagino? Sí, sí, bueno, antes de eso igual yo hice una temporada más ahí con Marinense en primera división, en la que después terminamos, que descendimos, y ahí fue el cambio a Braga. Eh, que bueno, al principio chocó bastante porque yo estaba acostumbrado a estar en un club, bueno, en Marinense era un club que solía tener bastantes extranjeros y demás. Eh, y acá, bueno, al principio fue un cambio muy grande porque yo pasé a ser el único extranjero, eh, una ciudad nueva, en la que no conocía, no conocía a nadie. Eh, y también que la mayoría de los jugadores del equipo son de Porto. O sea, Porto queda acá a 40 minutos en auto, para que te des una idea, más o menos. Y bueno, y de acá de Braga solo hay un jugador. Entonces, bueno, todo eso también al principio, viste, bueno, lo hace todo más difícil adaptarse a la ciudad, todo, pero bueno, ya hoy en día, bueno, ya me fui instalando más, pero sí, obviamente eso también lo hace por momentos lo hace más difícil, ¿viste? Porque uno, qué sé yo, al tener lejos la familia, por ahí mis amigos y todo, bueno, eso pega mucho, ¿viste? En los momentos fuera del hockey. Pero bueno, nada, también, como todo, también se va acomodando. Así que, bueno, ya ahora mucho más tranquilo ya. Bueno, la parte mental de todos los deportistas es muy importante y siempre me llamó mucho la atención. Por eso te quería preguntar, ¿cómo te preparás mentalmente antes de jugar un partido importante, como todos me imagino que lo deben ser? ¿Cómo te preparás del aspecto, digamos, mental? Si, por ejemplo, antes de jugar solés hacer algo en especial, no sé, vas al gimnasio y te mentalizás, tenés alguna cábala, eh, te levantás con el pie derecho de la cama, no sé, algo que hagas siempre antes de un partido eh, por los puntos oficial, de primera. Mira, ya he tenido un montón de cábalas, esto de, bueno, la rutina del prepartido, la rutina de... Pero, a ver, te digo la verdad, después va mucho más, me parece, por cómo encara uno una semana de entrenamientos. O sea, yo me lo intento plantear así, eh, cómo vas trabajando durante la semana y eso hace que después llegues al día del partido más cómodo o más estresado, ¿entendés? Me parece que va mucho por ahí. Ahora sí, después, bueno, qué sé yo, el día del partido mismo, yo te puedo decir, bueno, siempre igual intento levantarme temprano, normal, desayuno, desayunar bien, generalmente me hago ahí unos huevos revueltos y después intento de salir a caminar un poco. Es algo que te puedo decir que hago mucho día de partido también lo hago
lo hago bastante, pero que yo, un día de partido me gusta porque también para estar tranquilo, yo me voy con, me voy con mi mate o a un parque o a donde sea, me pongo música y bueno, y a veces me llevo un libro o no, pero me tiro ahí tranquilo unos minutos. Esa es más mi rutina de, ¿viste? De media mañana. Y bueno, nada, después nada, ir a almorzar tranquilo, todo, pero sí me gusta por ahí un poco, no sé, caminar un poco, escuchar música. Los mates siempre están ahí. Mismo viajemos o bueno, juguemos de local, siempre está ahí. Eh, y bueno, eso es un poco, ¿viste? La rutina. Después está, sí, la preparación antes del partido. eh, o sea, justamente el prepartido. O sea, hacemos la entrada en calor. Siempre suelo hacer un poco entrada en calor con zapatillas. eh, y después lo que es la entrada en calor con patines. Eso para, bueno, nosotros acá en el club, cada uno elige, bueno, si quiere hacer entrada en calor con zapatillas o no, bueno, eso va de cada uno. Después está lo que hacemos todos, que es la entrada en calor con los patines. Y bueno, y después el partido. Claro, bueno, algo que resaltaste y te sacó una sonrisa cuando dijiste el mate. ¿Le diste No, de probar a tus compañeros portugueses? no, no les gusta, no les gusta. ¿No les gusta? Hay alguno que te puede decir, bueno, ni hablar toda la gente que vos salís acá, que me pasa, yo voy a un parque, lo que sea, y la gente piensa, o sea, que este se está drogando. ¿Qué tenés ahí? ¿Entendés? Imagínate. Ah, vos ves, mira, lo tengo acá. Vos ves esto. Y claro, la gente lo ve. Sí, es algo que, bueno, ya hoy en día, viste, con los jugadores de fútbol y todo, ya por ahí se conoce mucho más, pero sí, lo ven como algo muy raro. Nada, yo termino explicando que es muy parecido al té, qué sé yo. Eh, sí, sí hay algunos que les ha gustado poniéndole azúcar, poniéndole mucho azúcar, ¿viste? A mí la verdad te digo, a mí me gusta de las dos formas. Generalmente yo lo tomo, personalmente tomo amargo, pero a mí me hace un mate dulce y también lo voy a tomar. Pero sí, 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 acá le das un mate amargo y te ponen una cara, además de que se toman enteros al principio. Eh, bueno, y ya pasando, o bueno, ya para ir cerrando porque ya va bastante entrevista, gracias por tu tiempo, sé que No, allá es más tarde, yo así que me bueno, prendo hablando y no paro, sino. bueno, te quería preguntar, ¿qué le dirías a aquellas personas que están interesadas en el hockey y tal vez no se animan porque tal vez son más grandes, tal vez no arrancaron a tu edad, por ejemplo, pero no sé, tienen 15, 16 años y están interesadas en el hockey? ¿Qué les dirías a esas personas? Mira, a ver, obviamente es un deporte complicado, como te dije, arrancarlo tarde, por ahí por un tema del patinaje, esa es la parte difícil. Pero ahora, después hay otra realidad, que si a uno le gusta el deporte, o hay un determinado deporte en especial, y de verdad quiero hacerlo, eh, se tiene que mandar y o sea, sin importar lo que digan las demás personas. Eh, Capaz tengas que hacer un esfuerzo mayor, sí, bueno, pero eso pasa en todos lados, me parece. O sea, y qué sé yo, obviamente, ¿no? Siempre es mejor arrancarlo lo antes posible, pero también eso no quiere decir que el que lo arrancó a los 3 4 años, después no llegue a los 15 años y se canse y deje el deporte. Eso también pasa un montón. Eh, entonces, bueno, me parece que va más por las ganas que tiene uno y de cómo lo encara. Me parece que es muy importante en el deporte en general el ser constante, porque de nada, bueno, eso pasa un montón. Es fácil encontrar una motivación de una semana. Eh, y bueno, me parece que nada, uno tiene que habituarse a, no sé,
a ciertos hábitos durante un tiempo. O sea, no quedarse solo con algo de un día, de 2 días. No sé, es mismo, voy a trabajar de esta forma. Bueno, no voy a hacerlo solo una semana. Lo voy a hacer, eh, voy, voy a usarlo como una rutina. Me parece que vamos ahí y, y bueno, parece que eso es lo que le diría a alguien que intenta meterse en el deporte, en este y en el que sea. O sea, sí, me parece lo principal para entrar en un deporte es que te divierta. Me parece eso lo más lindo. En deporte y en todo, me parece que todo en la vida, ¿no? Que uno a veces como lo ves con un trabajo, con lo que sea, me parece que lo principal es encontrarle la parte divertida. Y después, bueno, y después sí, obviamente, ser constante, trabajar, esforzarse. Pero todo eso va a ser mucho más fácil si haces algo que te gusta, a que si estás haciendo algo porque te obligan, porque te esfuerzas a hacerlo, porque eso va a hacer que con el tiempo desistas o digas, nada, esto no quiero más, estoy podrido. ¿Entendés? Así que, bueno, eso es lo que me parece que es importante transmitir. ¿Y qué le dirías a aquel Tomás Korosek que recién estaba empezando a jugar al hockey? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Me mataste con esta pregunta. Eh, nada, que no se deje de divertir nunca. Que no se deje divertir nunca y que no importa lo que los otros digan. O sea, me parece eso es lo principal. Eso es lo principal. Después sí, hay momentos mejores o peores, pero nada, no perder la parte del disfrute. Si no, si perdés el disfrute, después se va todo. Empieza a entrar todo mal y nada, me parece que eso es lo principal, disfrutar. ¿Y hoy cuál es tu sueño? Mira, llegar lo más lejos posible. Eh, lo veo así. Sí, sí, sueño jugar en la selección, sueño ganar títulos, sí. Pero bueno, para eso primero intento ir pasito a pasito. Hoy me toca estar acá, dar mi máximo acá y bueno, y después lo que venga. Eh, pero, pero sí, bueno, siempre es querer un poquitito más. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor para lo que se viene. Seguro que te va a ir muy, pero muy bien porque sé la gran persona que sos. Así que te deseo lo mejor de corazón. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, para ustedes que están del otro lado, eh, díganme sus comentarios qué les pareció la entrevista. Y también pueden dejar a alguien si quieren que entreviste, me lo pueden dejar en los comentarios, que lo voy a estar viendo. Bueno, gracias Bueno, a vos, Gonza, gracias por todo, por la oportunidad y bueno, y que sirva para difundir. Te agradezco muchísimo a vos, en serio, por la oportunidad. bueno, muchísimas